Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical para esta semana, en la cual estamos ya iniciando el nuevo capítulo de los 7 personajes, basado en capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y bueno, como usted sabe, estamos siguiendo el estudio de Apocalipsis, el Señor reina. Hoy, día 1 de octubre del 2023, ya hemos pasado bastante tiempo en el estudio de Apocalipsis y recién estamos pasando la barrera de la mitad del libro de Apocalipsis. Entonces nos queda un montón todavía para seguir con este maravilloso libro. Le invito a que ore conmigo para que comencemos esta clase de escuela dominical y podamos desarrollar, aprender, entender y sobre todo poner en práctica en nuestras vidas. Acompáñenme en oración. Señor mi Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por esta clase nueva de escuela dominical que tenemos, Señor. Te pido que nos ayudes a aprender, a entender, a, a abrir nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver tu palabra, Señor, y despierta el deseo de escudriñar tu palabra, Señor, y también el querer también cumplir con tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te pido en este momento que bendigas de principio a fin, y gracias por todo, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía Apocalipsis, anteriormente hemos comenzado con los 7 personajes. Ya hemos hablado de los dos primeros personajes del Apocalipsis, de los 7 personajes, perdón, y hoy día nos toca continuar con el resto. Como un pequeño recordatorio, seguimos hablando de este periodo, que es la segunda mitad de la tribulación, que es la gran tribulación, la denominada gran tribulación. ¿Por qué es bueno hacer un recordatorio siempre en donde estamos posicionados? Porque tiene que ver con el contexto histórico futuro, pero histórico al fin y al cabo, en el cual tenemos que entender cuándo están sucediendo estos eventos que estamos estudiando. Apocalipsis 12, como gran cantidad del Apocalipsis, está basado acá, en esta parte, en la última mitad de la tribulación, los últimos 3 años y medio, lo que se denomina la gran tribulación. ¿Ok? Y acá tenemos nuevamente es como un zoom a la línea de tiempo grandota que vimos anteriormente. Esto es como hacer un zoom donde nosotros podemos ver todo lo que está aconteciendo o todo lo que llevamos estudiado eh, de la gran tribulación, de lo que sucede en la gran tribulación, en los 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 días y 42 meses, que todas esas son referencias a la gran tribulación. ¿Ok? Está sucediendo el misterio de la iniquidad, está el paréntesis de los dos testigos están llevando a cabo su ministerio, los gentiles están hollando la santa ciudad, Jerusalén, durante estos 42 meses. Ya hemos pasado por los sellos, vimos que estos juicios de cada uno de los sellos, los 7 sellos, están sucediendo también en la gran tribulación. También las trompetas, los toques de las trompetas de la primera hasta la séptima, suceden en el espacio de la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio. Y por último, ahora estamos viendo el tercer relato de también la misma historia de la gran tribulación, las cosas o los juicios que van aconteciendo dentro de la gran tribulación. En este caso, los personajes, son 7 personajes, ya vimos las semanas anteriores la mujer, el dragón, y hoy nos toca ver el hijo varón. Nos toca entender quién es este hijo varón, y la clase siguiente, bueno, seguiremos ahondando en el hijo varón, en este ministerio del hijo varón. Después el arcángel Miguel, el anticristo, el falso profeta, y vamos a terminar con los 144.000 sellados, que son los 7 personajes que nos ofrece capítulo 12, 13 y 14 de Apocalipsis. ¿Ok? Y finalmente las copas, que eso lo vamos a ver, Dios mediante, 3, 4 meses más adelante. Yo creo que más, inclusive porque este capítulo de los 7 personajes es muy extenso, tiene mucha información, porque cada uno de estos personajes tiene algo que decir, tiene una historia que contar, un contexto dentro de los eventos futuros y las cosas que sucedieron también
en el pasado. Así que vamos a estar un buen rato acá estudiando esto, los personajes. Bueno, antes de comenzar también reforzar la idea de que los sellos, las trompetas, los personajes y las copas son relatos que nos muestran de una manera diferente, de una perspectiva diferente, lo que está aconteciendo en la gran tribulación, ya sean juicios o personajes, como en este caso, pero todo es todo tiene que ver con lo que está sucediendo en la gran tribulación en estos 3 años y medio de gran tribulación, ¿ok? En la gran tribulación. Dicho esto, comencemos. Vamos a Apocalipsis 12, lo vamos a leer completo para entender el contexto y desde ahí comenzar con el desarrollo de la clase. Dice así, acompáñeme a Apocalipsis 12, versículo 1, dice: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, perdón. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, tenemos acá Apocalipsis 12. Dijimos anteriormente que ya habíamos estudiado los 2 primeros personajes. El primero de ellos, la mujer, Israel, y en segundo lugar, el dragón, Satanás. Bien, hoy nos toca comenzar con el tercer personaje de estos 7 personajes de este relato de los personajes, el hijo varón. Y esto está en Apocalipsis 12, versículo 5. Acompáñenme a ver lo que dice el versículo 5 en detalle. Dice: Y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, que regirá con barra de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es muy cortito este versículo, pero nos entrega bastante información sobre este hijo varón, la mujer y lo que va a suceder. Es bastante lo que nos informa este versículo, a pesar de ser súper corto. Bien, primero decir que este versículo 5 tiene que ver con esta señal que se ve, donde está la mujer y donde se ve la señal también de Satanás. Este hijo varón nace de esa mujer que se ve en la señal,
Por lo tanto, este hijo varón es parte de esa señal. ¿Bien? Es parte de lo que se está viendo en el contexto de la señal que se dice en el versículo 1. Fíjese lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal. La mujer, después aparece el dragón y por último aparece este hijo varón nacido de la mujer. Entonces, desmenucemos acá. ¿Qué dice? La mujer dio a luz un hijo varón. ¿Y este hijo varón qué hará? Regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este hijo varón. ¿Qué más dice? Que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ok? ¿Qué es lo que quería el dragón? Si nos fijamos al final del versículo 4, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso ya vimos la semana anterior, ese evento en particular de esta señal, las referencias de esta señal, y vimos que acá este dragón no pudo devorar a este hijo varón, que en el futuro irá a regir a todas las naciones con vara de hierro. ¿Ok? Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué sucede acá? Queremos saber, o queremos estudiar, mejor dicho, este tercer personaje denominado el hijo varón, que aparece acá en escena recién en el versículo 5 de Apocalipsis 12. Ya vimos ya que este hijo varón nace de la mujer. Vimos también que este hijo varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y también vimos que este hijo fue arrebatado después de nacer, o después de lo que hizo acá en la tierra, según la señal, que fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Bien? Entonces, queremos saber quién es esta persona. Yo creo que usted ya sabe quién es, ya entendió quién es, pero lo vamos a decir igual. Tenemos una descripción inconfundible de este hijo varón. Acá no hay ninguna duda con lo que acabamos de leer. Si nosotros siquiera tomamos únicamente el versículo 5, inmediatamente nos podemos dar cuenta de quién es este hijo varón. Por la razón de que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y también porque fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ok? Con esas dos referencias nosotros ya podemos entender quién es este personaje. ¿Ok? Jesucristo, por supuesto. Este hijo varón acá, descrito en este capítulo y en este versículo, es Jesucristo, que proviene de Israel, porque la mujer es Israel. ¿Ok? Solo entendiendo también quién es la mujer, nos vamos a poder dar cuenta de quién es este hijo varón que nos dice acá. Pero acá, ¿qué tenemos? Tenemos tres elementos que describen claramente a Jesucristo en esta señal. Hay tres cosas clave en este versículo que nos muestran que este hijo varón es Jesucristo. ¿Bien? ¿Por qué? Dice primero, regirá, dice versículo 5, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá, o que gobernará, que reinará, sobre todas las naciones. ¿Ok? Jesucristo reinará y gobernará a todas las naciones porque Jesús nació para reinar. ¿Ok? Cuando el ángel se le presentó a María, le dijo que Jesús iría a reinar. Acompáñenme a Lucas 1, versículo 31 al 33. Fíjese las palabras que dice. 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Ok? El trono de David. Esa palabra trono hace referencia a un trono, a reinar, a regir. ¿Ok? Jesucristo regirá en un momento futuro, posterior a la tribulación, posterior a la gran tribulación, una vez que Jesucristo venga en su segunda venida. A partir de ahí comenzará
este reinado de Jesucristo, en el cual va a regir sobre todas las naciones, como dice el versículo de la señal, y como decía en el versículo de Lucas. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna duda de que este hijo varón es Jesucristo. Bien. Otro elemento más, con vara de hierro. También lo dice el versículo 5, que regirá con vara de hierro, con fuerza. Jesucristo implementará su reinado a la fuerza. Al que le guste y al que no le guste, Jesucristo de todas maneras implementará este reinado en la tierra. Sobre todas las naciones, dice el versículo. Y no tan solo acá, sino que más adelante Apocalipsis también nos muestra eso, pero todavía no nos vamos a ir allá. Vamos a seguir estudiando el capítulo 12 aún. Jesucristo implementará su reinado a la fuerza. Vamos a Apocalipsis 19. 19, versículo 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Eso va a suceder en un momento posterior a la gran tribulación, posterior a la segunda venida. Jesucristo va a regir con vara de hierro a todas las naciones. ¿Ok? No voy a decir cuál es el momento en que lo hará, porque lo vamos a mencionar en el futuro. Pero de que lo hará, por supuesto que lo hará. Y por último, dice, fue arrebatado para su Dios y para su trono. Jesucristo ascendió a su trono después de su resurrección. Jesucristo resucitó y se le apareció a muchos durante algún tiempo, pero finalmente él ascendió al trono a donde él pertenece. Vamos a Hechos 1:9. Hechos 1, versículo 9. Dice así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta es la famosa ascensión de Cristo. ¿Okay? Cuando está con los discípulos y todos lo ven ascender, en esa ascensión, él va directo a su trono. Bien, por lo tanto, estos tres elementos clave que nosotros vemos claramente en el versículo 5 de Apocalipsis 12, nos muestran que no hay ninguna duda, no hay ningún espacio a duda para decir que este hijo varón, en esta señal de Apocalipsis 12, es el Señor Jesucristo. No hay ninguna duda, absolutamente ninguna duda en los pocos versículos que leímos acá, inclusive solamente en el versículo 5. Por lo tanto, tenemos la mujer, que es Israel, como primer personaje. Segundo personaje es el dragón, que es Satanás. Tercer personaje, el hijo varón, que le nace a la mujer, que es la persona de Jesucristo, por las referencias que nosotros acabamos de ver acá. Entonces, el tercer personaje es Jesucristo, el hijo varón, la simiente prometida de Génesis 3:15. Vamos a ver Génesis 3:15. Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la simiente prometida, el Señor Jesucristo, que nació por medio de María. ¿Ok? Ninguna duda, el tercer personaje es Jesucristo. Sigamos acá. Y acá tengo, estudiando este capítulo 12, estudiando específicamente el momento del tercer personaje, el hijo varón, después de leer, me di cuenta de algo muy interesante acá que no lo quiero dejar pasar y me gustaría contarle. Acá está los versículos del 1 al 6. Bien, lo vamos a leer inmediatamente. Pero yo tengo marcado en amarillo algunas referencias: cabeza, corona, 2 estrellas y estando encinta, para dar a luz,
dio a luz, regirá, vara de hierro, dice detrás de mi cámara, su trono, todas las naciones, lugar preparado por Dios, la sustenten. Todas estas palabras están marcadas en amarillo. Vamos a leer nuevamente y ya les voy a explicar por qué están marcadas en amarillo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bien, ahora le cuento por qué están marcadas en amarillos. Esta señal habla de el pueblo de Israel, Satanás y Jesucristo. Esos 3 primeros personajes, ¿ok? Que se dan en este contexto de esta señal que se ve en el cielo, que Juan está viendo en el cielo para relatar en Apocalipsis 12. ¿Qué es lo que tienen en común estas palabras marcadas en amarillo? Tienen que ver con los pactos que el Señor hizo con su pueblo Israel. Los pactos, principalmente los pactos incondicionales, los pactos que no se pueden romper y que son eternos, que Dios hizo con su pueblo Israel. ¿Ok? Son guiños que yo veo en esta porción. Cabeza, corona, que tiene que ver con el reinado junto con Israel, la persona de Jesucristo junto con Israel, posterior a la gran tribulación, estando encinta para dar a luz, dio a luz, tiene que ver con el pacto de la descendencia que el Señor hizo con Abraham, y también a David le reforzó la idea de que su trono sería eterno y que de su descendencia vendría la persona de Jesucristo. Por lo tanto, este hijo varón está saliendo de ahí, de esa descendencia de David. Dice acá también, regirá vara de hierro a todas las naciones, que tiene que ver también con el trono prometido para David, para el pueblo de Israel, para el reinado eterno, que es un pacto que tiene Dios con su pueblo Israel. Y por último acá, lugar preparado por Dios para que la sustenten, para que allí la sustenten a esta mujer que escapa al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que la sustenten, para que la contengan, para que no muera esta mujer. Esta mujer es Israel, y estas frases que yo tengo ahí resaltadas en amarillo hacen referencia al cumplimiento posterior a ese sustento que le dan a la mujer durante la gran tribulación, para poder cumplir posteriormente a la gran tribulación la redención espiritual de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que veo yo en todas estas frases o palabras que están marcadas en amarillo? Es que tienen que ver directamente con los pactos que hizo el Señor con su pueblo Israel. ¿Ok? De alguna forma, hay varios pactos que se pueden leer aquí dentro de esta porción. Y eso me hace pensar, hermanos, que tenemos que estudiar o reforzar la idea de los pactos. El estudio de los pactos en la Biblia y en la profecía principalmente es importantísimo, porque hay muchas cosas que van a suceder en el futuro o que estamos estudiando en el Apocalipsis que tiene que ver únicamente con los pactos incondicionales que hizo Dios con su pueblo. Por lo tanto, es el momento de reforzar esta idea y de estudiarla un poquito más a fondo. Bien, les decía, los pactos. La importancia de conocer los pactos de Dios con su pueblo, vale decir, entre Dios e Israel. ¿Okay? Existen 4 pactos incondicionales, que ya los vamos a ver cuáles son, y un pacto condicional en el Antiguo Testamento, de Dios
con su pueblo Israel. ¿Bien? Bueno, el pacto condicional, que tiene que ver con una condición, obviamente, como lo dice la palabra, lo hizo Dios con Moisés, ¿sí? Cuando se entregó la ley, y lamentablemente Moisés no cumplió, bueno, no Moisés, sino que el pueblo de Israel no cumplió ese pacto, porque se fue por la desobediencia, y a raíz de eso, ese pacto se anuló, porque era un pacto condicional, que comenzaba con si tú cumplieses bla, 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 entonces te daré bla, 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 bla. ¿Qué sucede? En este pacto, el pueblo de Israel no lo cumplió, por lo tanto se canceló ese pacto. ¿Bien? Y ese pacto, a la postre, dio la oportunidad a crear un nuevo pacto. Pero ya lo vamos a ver. ¿Bien? Solo decir esto hasta acá. Entonces, 4 pactos incondicionales y un pacto condicional. Ese pacto condicional, en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se canceló porque no se cumplió. Israel no lo cumplió. ¿Bien? ¿Qué más? La perspectiva de los pactos favorece el estudio de los eventos futuros, principalmente el Apocalipsis, porque no se puede entender la profecía sin entender la base de esa profecía, o la base de los pactos de Dios con su pueblo. Cuando nosotros leemos eh, que Jesucristo va a reinar o en este periodo del milenio, o el estilo de gobierno que va a ser el milenio, que va a ser una teocracia, nosotros, entendiendo los pactos que hizo Dios con su pueblo, podemos entender que eso efectivamente tiene que suceder. No es casualidad, no es algo que se le ocurrió a Dios eh, en, la, en el momento, sino que tiene que ver con un pacto. Eso es el cumplimiento de un pacto que hizo en la antigüedad Dios con su pueblo. No es algo al azar, no es una historia inventada. Eso tiene que suceder porque Dios pactó con Israel realizar eso. ¿Bien? Por lo tanto, no se puede entender la profecía sin entender los pactos. El programa escatológico de Dios es determinado por los pactos de Dios con su pueblo. ¿Ok? Todo lo que va a suceder en el futuro tiene mucho que ver o está determinado por los pactos que se realizaron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Y por último, los pactos muestran el deseo de Dios desde el comienzo. Lo que nosotros estamos viendo en el Apocalipsis tiene que ver con el deseo de Dios para con su pueblo. Cuando terminemos de estudiar Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de que todo lo que sucedió con Israel, con la nación escogida por Dios, tiene que ver con los pactos y con el deseo de Dios para su pueblo. Israel, no la iglesia. La iglesia acá no tiene absolutamente nada que ver. ¿Bien? Por eso es que la iglesia no tiene nada que ver en el Apocalipsis. Por eso es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación o la tribulación. Porque no tiene nada que ver con los pactos. ¿Ok? Algunos guiños, lo que les comentaba hace un rato, algunos guiños de la señal en el cielo con estos pactos. Por ejemplo, la mujer, la cabeza, las palabras que yo subrayé en amarillo, cabeza, corona, 2 estrellas, que son un guiño al pacto sobre el reino eterno de Jesucristo junto con Israel, como cabeza y no cola de las naciones. Bien, la mujer, otro más, estando encinta, dio a luz. Es un pacto, es el guiño al pacto de la descendencia de Israel que Dios le dio a Abraham. Y el hijo varón proviene de la descendencia judía. Este hijo varón, el Salvador, proviene de esa descendencia, que también se lo reforzó a David. El otro pacto. El hijo varón regirá con vara de hierro, trono. Esas palabras estaban subrayadas. Pacto. Acá el guiño es con el pacto sobre el reino eterno de Cristo, que fue prometido a David. Y por último, lugar preparado por Dios para que la sustenten. En ese momento de la gran tribulación va a haber un remanente del pueblo de Israel que va a ser protegido de una manera sobrenatural en la gran tribulación. Ese remanente va a ser protegido, va a ser sustentado durante la gran tribulación, porque se tiene que preservar ese remanente para poder cumplir el pacto de la redención espiritual de Israel, el nuevo pacto. Por lo tanto, todas las palabras que estaban marcadas en amarillo tenían una referencia directa o indirecta con los pactos incondicionales que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces,
Acá están los 4 pactos más importantes que tienen que ver con la incondicionalidad de Dios. Eso quiere decir que es una disposición soberana de Dios en el pacto. Tenemos el pacto de la descendencia para el pueblo de Israel, que también dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, pero principalmente el pacto es con la descendencia de Israel, que primero se lo entrega a Abraham, después a Isaac y por último a Jacob, que son los 3 patriarcas del pueblo de Israel. Bien, entonces, la entrega de ese pacto, vamos a Génesis 12, del 1 al 3, para que usted lo vea, para que usted compruebe de que efectivamente es un pacto. Génesis 12, del 1 al 3. Pacto de la descendencia. Y fíjese, acá le puse, Jehová había dicho. Es Jehová quien hace este pacto. Del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá yo puse una sola referencia a este pacto. Hay muchas más en Génesis que se le entregan a Abraham en los siguientes capítulos, pero si no estaríamos todo el día acá solamente para mostrarle de que existe un pacto donde Dios dijo, yo haré, y es incondicional porque no tiene nada que ver el hombre, no tiene nada que ver quien recibe este pacto, en este caso Abraham, no hay ninguna condicionante. El Señor acá le dice, lo haré así. ¿Bien? Entonces, este es el primer pacto sobre la descendencia. Y acá se pueden desglosar varias cosas más, porque está la tierra metida ahí, el lugar prometido también a Israel, a este pueblo. Está también la nación, engrandeceré tu nombre, tiene que ver con el reinado. Y bueno, los 3 siguientes pactos de la tierra, del reino y la redención, son el cumplimiento, o mejor dicho, son el desarrollo del pacto genérico que hace acá a Abraham. Se puede ver la tierra, se puede ver el reino y se puede ver la redención también en este pacto que se le entrega a Abraham sobre la descendencia. Es mucho más completo este pacto de la descendencia. Bien, es un pacto perpetuo. Vamos a Génesis 17, 7. En primer lugar vimos que Jehová es quien hace este pacto. Ahora vamos a ver que es perpetuo, que no se puede abolir. Versículo 7, 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Ok? Por pacto perpetuo. Aquí es donde se elige esta nación. Aquí es donde se está eligiendo a esta nación para ser escogida por sobre el resto de naciones. Versículo 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Toda la descendencia posterior a Abraham en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vale decir, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y así para adelante todo el pueblo de Israel es un pueblo elegido por Dios para tener un Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Este es el primer pacto, importantísimo pacto. Jehová lo hizo y es incondicional y perpetuo. Segundo pacto, tiene que ver con la tierra, con la posesión de la tierra, la tierra física. ¿Dónde estará este pueblo? ¿En qué tierra, en qué lugar físicamente del planeta estará este pueblo? Vamos a Génesis 17, 7 y 8. Estamos ahí mismo. Fíjese lo que dice. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Fíjese el 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
Acá les dice la tierra de Canaán en heredad perpetua. Por lo tanto, acá hay un pacto perpetuo también, que lo nombra acá, sobre la tierra. El pueblo de Israel será el propietario legal de la tierra de Canaán, perpetuamente, según lo que dice acá. Tenemos la descendencia, primer pacto, segundo pacto, la tierra. También lo dijo Jehová. Entonces Jehová, eso es lo que dice acá. Jehová es quien está pactando. El pueblo acá, Abraham en este caso, está solamente recibiendo. No hay ninguna condición. Solamente tiene que recibir. ¿Bien? ¿Y dónde se confirma esto o dónde se ve que es perpetuo? Bueno, lo vimos acá que decía en heredad perpetua. ¿Ok? Heredad perpetua. Vamos con el tercer pacto incondicional que tiene que ver con el reino eterno. ¿Ok? Segundo de Samuel 7. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16. Fíjese lo que dice el título, Pacto de Dios con David, versículo 11 al 16. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hará saber asimismo Jehová te hará saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Pacto sobre el reino eterno, sobre la casa de David, de Israel. Sobre el rey de Israel, principalmente la casa de David, habrá un reino eterno, que de ahí tiene que venir en sus generaciones la simiente del rey de Jesucristo. De ahí van a ser ese rey que será Jesucristo, que en el futuro regirá con vara de hierro a las naciones. Por lo tanto, estamos viendo acá que el Señor está pactando con David sobre el reino. ¿Ok? No hay ninguna condición acá. Incluso dice que si es que Salomón en este caso, o el descendiente de David, si se porta mal, si hiciere lo malo, dice acá, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Nada más. Pero el siguiente versículo dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté con Saúl. O sea, no hay ninguna condición para cumplirlo. Solamente es Dios quien está pactando. Por lo tanto, tenemos acá el tercer pacto incondicional sobre el reino eterno de la casa de David. ¿Bien? ¿Cómo sabemos que es perpetuo? Nosotros acá leímos que era perpetuo eternamente, será estable eternamente. Aún así, vamos a 2 Samuel 23. Versículo 5. Dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Es un pacto perpetuo, el del reinado. El de la descendencia era perpetuo, el de la tierra de Canaán era perpetuo, y el del reinado también es perpetuo. ¿Bien? Vamos por el último, el cuarto pacto incondicional que tiene que ver con la redención, el pacto de redención espiritual para con Israel. Y este pacto tiene mucho que ver con el pacto condicional que fue cancelado porque no fue cumplido
por la parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, como se canceló ese pacto, el Señor tuvo que hacer este nuevo pacto con su pueblo que tiene que ver con la redención espiritual de Israel. La redención. Vamos a Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, desde el 31 al 40. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Ese es el pacto incondicional, condicional, que fue cancelado, porque, porque el pueblo de Israel no cumplió con su parte, entonces se fue cancelado. Por eso ahí dice que ellos invalidaron mi pacto. Versículo 33 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna, y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él, sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Dice Jehová, así comienza este nuevo pacto. Este nuevo pacto está retratado acá, que dice que como invalidaron el pacto anterior, es necesario hacer este nuevo pacto que se les entrega acá, donde hay una redención espiritual, donde dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ok? Y todos conocerán a Jehová, dice acá. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay una redención en este pacto, donde todo queda atrás, toda la historia queda atrás, se redime el pueblo de Israel y nuevamente comienza a ser eh, un Dios para ellos y ellos el pueblo escogido nuevamente. ¿Ok? Es un pacto perpetuo. Vamos a verlo en Isaías 61. Isaías 61, 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Este nuevo pacto también es perpetuo. ¿Ok? Entonces, tenemos estos 4 pactos incondicionales que vimos que el relato de la señal de Apocalipsis tenía algunos guiños con estos pactos, con las cosas que suceden en esa señal, con la mujer, con el dragón y con el hijo varón. Y estamos viendo los pactos que se hicieron al comienzo de la historia del pueblo de Israel. Bueno, el de redención se hizo en la mitad, podemos decirlo, no al comienzo, pero se hizo este nuevo pacto. El de la descendencia se cumple, se está cumpliendo porque Israel sigue siendo Israel, nunca ha muerto ese pueblo, siempre hay una descendencia que va creciendo y es bendita y nosotros lo podemos ver, a pesar de que tiene muchos enemigos, ese pueblo se pone en pie y es bendito por Dios.
va a estar presente en los eventos futuros, principalmente va a estar pasando por esta gran tribulación, por la tribulación, y este hijo varón, como dice la señal, nace de esa mujer que es Israel, por lo tanto, se está cumpliendo ese pacto de la descendencia. El pacto de la tierra también se va a cumplir. Acuérdense que en la gran tribulación, este remanente, tú tienes que arrancar al desierto, que ya lo vamos a ver, a Petra, principalmente, y después de ese acontecimiento, cuando este remanente huye y es sustentado ahí de una manera sobrenatural, este remanente vuelve a Jerusalén para tomar posesión de su nación, cuando venga la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, se va a cumplir ese pacto de la tierra y Israel va a ser dueño, propietario y va a habitar confiadamente en su territorio, que fue prometido mucho tiempo atrás a Abraham en este pacto de la tierra. Respecto del reino, este reino lo tiene que llegar a cumplir Jesucristo, quien va a llegar a cumplir con vara de hierro en el milenio este pacto del reino. Por lo tanto, todo este hijo varón que nace de la mujer, que después regirá con vara de hierro, dice Apocalipsis 12, se va a cumplir este pacto del reino eterno con Jesucristo. Y por último, el pacto de la redención tiene que ver el cumplimiento, parte del cumplimiento fue con Jesucristo, porque tiene que haber derramamiento de sangre para redimir los pecados del pecador. En su primera parte fue cumplido por Jesucristo, pero queda aún la última parte donde finalmente se redime completamente la nación de Israel posterior a la gran tribulación, después de pasar todo ese castigo en la tribulación, porque la tribulación es un tiempo para castigar a Israel. Una vez que termine la tribulación con la segunda venida de Cristo, Cristo va a tomar a su pueblo y lo va a redimir. Esto que nosotros acabamos de leer en Jeremías 31 tiene que ver con lo que va a suceder posterior a la segunda venida de Cristo, donde se redime el pueblo de Israel y nuevamente hay un cambio espiritual en la nación de Israel para con Dios. Hay una reconciliación con su Dios. ¿Ok? Por lo tanto, esto también se va a cumplir en el futuro. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, que entendamos que existen estos pactos, porque todo lo que nosotros estamos estudiando en Apocalipsis es el cumplimiento de estos pactos. No es al azar, todo lo que nosotros estamos estudiando en Apocalipsis tiene que ver con estos pactos, de alguna manera. ¿Bien? Y bueno, algunos comentarios. La naturaleza de estos pactos incondicionales. Algunas cositas que decir acá. Son literales y se deben entender literalmente. ¿Ok? Se entiende como literal algo que va a suceder, no es una alegoría, sino que es algo literal. Eh, Jesucristo va a reinar con vara de hierro, va a ser una teocracia, va a ser dura esa teocracia y se va a cumplir, va a cumplirse. ¿Bien? ¿Qué más? Estos pactos son eternos y deben cumplirse. En algún momento de la historia se tiene que cumplir porque son eternos. Lo acabamos de leer, el pacto perpetuo, sempiterno, eternamente. Leímos todas esas palabras en la redacción de esos pactos, por lo tanto, deben cumplirse en algún momento. ¿Cuándo se van a cumplir? En los tiempos que estamos estudiando ahora, posterior a la gran tribulación, después de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? ¿Y por qué deben cumplirse? Porque básicamente es Dios quien pacta. No hay una condición del pueblo de Israel. Por lo tanto, se va a cumplir porque Dios es quien está pactando. ¿Qué más? Dependen 100% de la integridad de Dios para su cumplimiento. No dependen del hombre. No dependen de que el hombre, o en este caso el pueblo de Israel, haga algo para que se cumplan. Dependen absolutamente de la integridad de Dios para cumplirse. Y es lo que nosotros estamos estudiando acá. Hay muchas cosas sobrenaturales que ocurren en la gran tribulación, en la tribulación, eh, que fuerzan los eventos para cumplir estos pactos. ¿Ok? El mismo
de la preservación del remanente de Israel, cómo se preserva ese remanente, que lo hemos visto, lo vamos a seguir viendo, para después poder redimir a esa nación. Los poquitos que van a quedar van a ser redimidos. ¿Para qué? Para cumplir el pacto, el nuevo pacto de la redención espiritual de Israel. Y por último, son únicamente con Israel. Estos pactos fueron hechos únicamente con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, no con la iglesia, no con los gentiles. Son únicamente con Israel. Que nosotros o que el mundo sea un espectador de lo que va a suceder, no quiere decir que tenga parte en esos pactos. ¿Ok? Es como estar leyendo la carta de otros. Es como cuando uno se apropia de cosas de las cartas de Pablo o las epístolas del Nuevo Testamento, cuando son escritas para el pueblo de Israel, algunas cosas, instrucciones, y los gentiles o la iglesia se apropia de las cosas que fueron escritas para Israel. Usted me entiende la idea. Son únicamente para Israel estos pactos. Vamos a Romanos 9 para ver qué decía Pablo. Romanos 9, del 1 al 5. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice ahí el versículo 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Porque Israel es un pueblo de pactos. Dios hizo estos pactos con Israel, con su pueblo, no con la iglesia. ¿Okay? Ni con los gentiles, únicamente con Israel. Y el cumplimiento de estos pactos, para ir terminando la clase y la idea, el cumplimiento de estos pactos dependen únicamente, o no únicamente, sino que dependen de lo que está aconteciendo en esta señal que acabamos de ver en Apocalipsis 12 del 1 al 6. ¿Por qué? Porque todo el cumplimiento de los pactos dependen del Hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Dependen de Jesucristo. Y la mayoría de los pactos que acabamos de leer, acabamos de estudiar, la mayoría de esos pactos serán cumplidos a partir de la teocracia que Cristo comenzará posterior a la tribulación. Esa teocracia, que va a ser Jesucristo reinando con vara de hierro, va a comenzar el cumplimiento de Jerusalén en su tierra, el reinado prometido a David, el reino eterno y la redención de Israel, el sentido espiritual, porque ya va a llegar ese Salvador a salvar, valga la redundancia, a su pueblo Israel. ¿Ok? Entonces, importantísimo, hermanos, no olvidar el estudio de los pactos en todo lo que nosotros estamos estudiando acá en Apocalipsis, porque tiene un valor importante. No podemos estudiar escatología o eventos futuros sin entender el carácter o la naturaleza de los pactos que se hicieron con el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta acá para la próxima semana continuar con con el desarrollo de el hijo varón, el tercer personaje que estamos estudiando ahora en este capítulo de los 7 personajes. Bien, muchas gracias por llegar hasta acá, hasta esta parte. Medite el tema de los pactos. Si puede ir un poco más allá estudiándolos, estúdielo. Hay muchas referencias sobre estos pactos, confirmaciones que Dios le va haciendo al pueblo de Israel en la historia del Antiguo Testamento, no solamente en esas citas que yo le puse acá, sino que hay mucho más y que favorecen o enriquecen el estudio de la escatología de los eventos futuros. Hermanos, vamos a dejar hasta acá. Les agradezco por llegar a esta parte de esta clase y bueno, oremos para que el Señor bendiga lo que hemos aprendido.
Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por tus bondades, por tus bendiciones, Señor. Te pido en esta hora que nos ayudes a meditar lo que hemos aprendido, a ponerlo en práctica, ayúdenos en la enseñanza, Señor, ayúdenos a entender lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, y ayúdenos a ser diligentes con el estudio de tu palabra, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Chao.